Mensajes de salvación para leer. Número 20. Un versículo de la Biblia, San Juan 6:15. Primera parte. Este versículo nos dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Veamos lo primero de este versículo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, en esta escena bíblica, vemos que Cristo se retiró de la multitud, y se puede decir que eso se debió, primero, al celo imprudente de las personas en la multitud, y segundo, se debió también a la humildad del Señor Jesús, quien no se dejaba llevar de la vanidad, especialmente cuando le ofrecían honores que no iban por el camino de Dios. Durante su estadía aquí en esta tierra, Jesús mostró su gran agilidad para distinguir claramente las sutilezas de Satanás de lo que no iba por el camino de Dios. Por eso en Mateo 4:4-10 vemos cómo Cristo con toda facilidad rechazó las ofertas que sigilosamente estaban preparadas por Satanás, y que con lógica, estaban también en contra de los propósitos de Dios, y por eso también vemos que Jesús, en Mateo 16:22-23, rechazó la oferta de Satanás, que por medio del apóstol Pedro, el diablo estaba ofreciendo de no seguir el plan de Dios. Del mismo modo, esta gente de la multitud, llena de entusiasmo por el milagro de Jesús al alimentar a más de 5.000 personas, pensaron que Cristo debía ser rey ya, pues a él le debían el no tener los estómagos vacíos. En realidad, las personas que en esta vida son alimentadas por Cristo con toda clase de gracias y favores, deben de entronizarle en sus corazones como Rey verdadero de ellas. Sin embargo, en esta multitud, el celo de las personas era un celo imprudente, porque ese celo estaba fundado en una ignorancia de la Escritura en la Biblia, ya que, en toda la Escritura, ha estado claro que Cristo había de entrar en su gloria a través del sufrimiento, pero jamás a través de un triunfo temporal. Ver Lucas 24:25-27, 44-46. Este entusiasmo de la multitud era efecto de la carnalidad del corazón de la gente, tal como vemos en el versículo 26 de este capítulo 6. Pues la multitud pensaba en un rey que le sustentase materialmente y le llevase al triunfo en lo secular y en lo político, no en lo espiritual, como es el plan de Dios. Hoy en día sucede lo mismo, pues hay muchas personas que son indiferentes a Cristo y a su plan, porque en sus corazones anhelan un Salvador mundano, que los lleve al triunfo en esta vida presente, sin tener en cuenta en nada las riquezas de la vida espiritual futura, que un día disfrutarán los cristianos verdaderos por medio de Cristo el Salvador. Por esa misma causa, vemos también que muchos individuos en los pueblos de todas las regiones, están, ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, Lucas 8:14, y no entienden que hay una vida espiritual futura, la cual se debe buscar por medio de Cristo, según lo ha establecido Dios a través de toda la escritura de la Biblia. Leyendo el pasaje bíblico que abarca los últimos versículos antes de Juan 6:15, podemos ver que la gran multitud de personas quedó bien satisfecha con el banquete de comida que Cristo les brindó. Pues ellos comieron panes y pescados como nunca los habían saboreados, ya que ese alimento fue preparado por el poder milagroso de Dios. Podemos decir que el júbilo y la alegría prevalecían en esa multitud de personas, pues por medio de Cristo, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Lucas 9:43.
En esta multitud, la gente entendió que con Cristo se podía experimentar otras dimensiones fuera de lo ordinario, y entendió también que lo mejor para ellos era asegurar el gran potencial de lo que Cristo les podía hacer. Nosotros hoy en día entendemos, que el verdadero gran potencial de Cristo está en su reino venidero, y que, en ese reino, podremos experimentar una verdadera paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, la gente en la multitud buscaba el potencial de Cristo de acuerdo a los intereses de este mundo. En cambio, nosotros hoy en día, y lo repito, entendemos que el verdadero potencial de Cristo está en su reino venidero, y entendemos también que, por eso, Cristo mismo en Lucas 12:31, nos dijo que busquemos primeramente, el reino de Dios, y todas estas cosas nos serán añadidas. Entonces, vemos que lo que la gente de esta multitud buscaba y le interesaba con mucho anhelo era las cosas añadidas, ignorando lo principal, que es, el reino de Dios. Eso mismo sucede hoy en día, porque la gente quiere y anhela las añadiduras, y por eso no buscan a Dios, o no lo buscan correctamente, o la búsqueda de Dios la involucra con otras actividades humanas e intereses de este mundo. Porque la gente está interesada primordialmente en asuntos de esta vida, que en el plan de Dios y Cristo son añadiduras. Una cosa buena de la gente en la multitud, fue que ellos pudieron vislumbrar la grandeza de Cristo, y del mismo modo, vislumbraron lo que Él puede dar. Pero se interesaron nada más en las añadiduras de Cristo y desecharon lo más importante, que son, primero, la salvación, y segundo, las riquezas gratuitas que Él tiene reservadas en su reino, pues a la gente le interesaba las comidas y demás cosas perecederas, que no tienen lugares en el reino de Dios. Por eso, Romanos 14:17 nos dice que, el reino de Dios no es comida ni bebidas, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También, Colosenses 3:1 nos dice que, si, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros, al nacer de nuevo, equivale a haber resucitado con Cristo, y por tanto, tenemos que estar seguro de que estamos buscando las cosas de arriba, que son las principales. En cambio, las cosas de abajo, que eran las que la gente de la multitud buscaba, son las añadiduras que Cristo ofrece, las cuales son secundarias y solamente sirven de ayuda para llegar a la salvación y a las verdaderas riquezas que Cristo ofrece. No importa cuán muchas o grandes sean estas añadiduras, nunca se pueden comparar con las grandes riquezas que Dios y Jesús tienen reservadas para sus hijos. Por eso Jesús dijo, que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma. Mateo 16:26. Que Dios bendiga a usted ricamente.